Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Bienvenidas a esta transmisión de la 4TV. Hoy nos acompaña un símbolo del movimiento popular, un símbolo del arte, de la cultura, de resistencia, de crítica y de militancia. El maestro Gabino Palomares, ¿cómo está? Pues la verdad me da mucho gusto que me hayan invitado porque estar en casa es muy agradable. Avanzando ya hay tantas cosas que quiero decir. Los medios de difusión son fundamentales para transmitir ideas. De hecho, los medios comerciales transmiten ideología y transmiten propaganda todo el tiempo, nada más que ya no se nota. Pero es una de las cosas que me preocupa mucho del gobierno, que las compañías de televisión y de radio y de todos los medios están desatadas contra el presidente y nuestros medios de comunicación del Estado están como si fueran priistas. Les da miedo hablar de izquierda, les da miedo hablar de lo que dice su presidente. He estado visitando varios estados de la República. Las televisoras, no tenemos una televisora del gobierno, en donde el gobierno diga lo que piensa para contrarrestar un poco toda la porquería que están hablando los medios de comunicación, los voceros, los jilguerillos, que yo hablo en una de mis canciones, y que están por ahí acusando al presidente de dictador. No saben lo que es la dictadura. Yo he tenido posibilidades de vivir los procesos de la dictadura en América Latina. Si esto fuera una dictadura, señores de la derecha, señores de Televisa y de TV Azteca, ya estuvieran torturados o muertos. Esa es una dictadura. Como hubo muchos torturados y muertos de izquierda, militantes. Y como estuvimos con los gobiernos neoliberales en donde nos deben tantos muertos, miles y miles y miles de desaparecidos, miles y miles de torturas, miles y miles de movimientos reprimidos. Esa es la derecha. Esa es la dictadura, como decía el escritor, la dictadura perfecta que nunca advertimos y que nos estaba haciendo tanto daño. Bueno, esa es como introducción. Algunos intelectuales en aquel momento, años 70, decían México no necesita dictadura porque el partido único le funciona perfectamente bien a la oligarquía, ¿no? Se puede ahorrar la dictadura de Chile, de Brasil, de Bolivia, los golpes militares, porque el partido único es el que está haciendo el trabajo sucio, ¿no? La dicta blanda. En los gobiernos neoliberales, el gobierno estuvo a disposición de la derecha, esperando lo que le dijeran los grandes potentados, las grandes empresas que para colmo no pagaban impuestos, lo que les decía Estados Unidos, lo que les mandaba el Pentágono, estuvieron lo que les decía el ejército. Ahorita estamos en una polémica en donde yo he estado leyendo muchas opiniones sobre la actuación del ejército. Bueno, el ejército siempre ha sido así, nada más que no se decía. Y ahorita que está aflorando todas las cosas, toda la verdad de lo que sucedió en este país, pues por supuesto que si se expone algo, un cáncer que había venido desde todos los gobiernos neoliberales, pues bueno, la gente se espanta, pero revisen un poquito a los gobiernos anteriores cómo el ejército les decía lo que tenían que hacer. Pero bueno, ahora esa es una polémica muy gruesa. Es parte del debate que hay. En democracia tiene que desarrollarse ese debate hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Tiene que haber justicia, tiene que haber reparación, tiene que haber garantías de no repetición. Si no, pues no vamos a consolidar un proceso democrático, ¿no? Pero en esta etapa de nuestra historia tan negra, tan oscura, que son 36 años de neoliberalismo, precedidos por varios años de autoritarismo priista, había una utilización
del arte, de la cultura, ¿no? Una utilización propagandística de las artes y de la cultura. Si nos puede ayudar un poquito a entender ese fenómeno, cómo se utilizan las artes, la cultura, el arte, la difusión artística, para troquelar una subjetividad ciudadana, ¿no? que puede ser manipulada y cómplice de esta dictadura perfecta. Un poco esto que usted dice en su canción A la Patria, ¿no? Elegirle los yugos a su cuello, ¿no? Solo habré de llamarte patria mía si los ricos no marcan el camino. Pero eso no puede pasar si no dejas de elegirle los yugos a tu cuello, ¿no? Claro, aquí no había democracia y difícilmente se puede acusar a nuestro pueblo de haber votado por Calderón o por Peña, ¿no? Pero hay esa utilización de la propaganda, por un lado, y por el otro, en esta nueva etapa, ¿qué le toca hacer al arte, a la cultura, al desarrollo pleno de las habilidades humanas? Bueno, la cultura impuesta es un instrumento de dominación. A través de la cultura nos están diciendo permanentemente qué hay que hacer, cómo debemos ser, cánones de belleza, cánones de bien portarse, cánones de cómo comportarse políticamente. Y a través de los medios de comunicación masivos nos tienen completamente apendejados. Y bueno, la cultura, el arte comercial, que es el que más conoce la gente, el 90% de la gente en México consume lo que la televisión, lo de la radio, lo de las redes sociales ahora. Y la cultura la otra concepción de la cultura, solamente la ve un 10%. Y entonces, de lo que hacemos todos, incluyendo la famosa cultura de la derecha, eso quiere decir que estamos completamente ideologizados para decirnos que hacer mucho dinero y ser exitosos en el sistema capitalista, preservar el capitalismo, velar por los intereses de las minorías, es la democracia, es el bien. Anoche estaba viendo un pedacito de una película de Superman y decía, yo vine aquí para hacer el bien. Yo me preguntaba, ¿qué cosa es el bien y qué es el mal? En Superman es proteger la propiedad privada. El bien es privada. lo que dicen los gringos y el mal es lo que dice el comunismo. Así nos educaron. Y entonces nosotros, los que hacemos un arte distinto, los que pensamos en una sociedad distinta, los que concebimos al mundo de manera distinta, no tenemos cabida en los medios de difusión y los contenidos, nuestros contenidos de izquierda, nuestros contenidos que hablan de la injusticia, que hablan de la falta de democracia, que hablan contra la corrupción, que en esos tiempos estaba prohibido hablar contra la corrupción, de todos estos temas que ahora salen a la luz pública. Por supuesto que los medios estaban cerrados. Entonces, una gran cantidad de artistas de todo tipo tuvimos que buscar nuestras propias formas independientes de seguir vivos, de seguir creando, de seguir comunicando nuestro arte y nuestra cultura. Y por supuesto lo hemos hecho, hemos vivido con precariedad, pero bueno, aquí estamos, todavía no nos morimos de hambre. Y ahora, este cambio, siempre yo desde que empecé a tener conciencia, siempre estuve en la oposición, siempre fuimos oposición. Cuando pensamos que íbamos a ganar, nos robaron arteramente, a tal grado de que después, años después, el gobierno dijo, bueno, sí hubo fraude en las elecciones, ¿y qué? Con ese descaro. Estos artistas que venimos haciendo este tipo de arte, de esta marginación, ahora nunca pensamos que íbamos a vivir este cambio. Yo, en lo personal, no sabía, pero creo que nadie, porque supimos que Andrés había ganado cuando Peña Nieto salió y dijo, sí ganó,
porque ya había habido otras ocasiones en que sí ganó y nunca le reconocieron. Entonces siempre fuimos oposición. Me preocupa un poco que ahora, porque lo he visto en otros procesos en América Latina, por ejemplo, el paso de las dictaduras, las dictaduras militares en América Latina a la democracia, la política cultural, yo la viví, yo participé en ella, todo se da vuelta a que de una manera, a veces hasta compulsiva, se hablaba de la democracia, se hablaba de los derechos humanos, se hablaba de la revaloración de nuestra cultura auténtica, se hablaba de todo eso. Y se hacía, se tomaban los medios de comunicación culturales, los medios de comunicación del Estado para difundir todos estos valores. Me preocupa que en México no está pasando esto. Me preocupa que, bueno, he estado viendo algunos directores o secretarios de cultura tanto en México, en la ciudad como en los estados, y como que les da miedo decir que somos de izquierda. Los contenidos siguen siendo los contenidos priistas. La estructura con que está manejada la cultura en México en estos días es la estructura priista pintada del color de Morena. ¿Qué está pasando? Tengo la impresión de que les da miedo a los gobiernos y a los dirigentes decir que somos de izquierda. Mientras Andrés Manuel está todos los días combatiendo a la derecha, los gobiernos, los contenidos de las actividades culturales están hablando de la inmortalidad del cangrejo. No baja. Sí. La voz de Andrés no baja. Aplica esa frase de Gramsci que Andrés Manuel repite mucho también: lo viejo no termina de morir. Sí, pero ¿cómo hacemos para que lo nuevo nazca? Tiene que haber una decisión de las bases, porque lamentablemente los funcionarios, cuando básicamente por cuestión de privilegios o de recomendaciones, son nombrados. Hay muchos priistas, la burocracia está llena de priistas por todos lados. Yo creo que había que hacer como una especie de purga. Y cuando se llegan a esos puestos se acomodan y se portan bien. No quieren que alguien les vaya a decir algo porque hablamos de política. Pero no se han dado cuenta que estamos en un nuevo episodio político en México. Yo digo que las bases yo me considero un agente de base que está todo el tiempo cantando por todos lados, peleando por todos lados, gritando, diciéndole las cosas a los funcionarios. El sistema priista durante casi 80 años nos metió en una inercia donde decía el Monsiváis, lo platicaba mucho con él de esto, y decía, todos somos priistas, Gabino. En México todos somos priistas. Dice, mira, esa señora que le dice a su hijo, mira yo todo lo que te doy y tú cómo me estás respondiendo, esa señora es priista. Un autoritarismo ahí. Somos priistas, nos formamos. Los promotores culturales se formaron en el priismo y no se dan cuenta, no saben en dónde está el cambio en la cultura. Y ahí está una de las preguntas a las que también quería yo ir. Esta movilización de bases, que es una movilización democratizadora de abajo hacia arriba, que se necesita para que estos procesos de cambio se consoliden, maduren, vayan desarrollándose en mayor profundidad, pues requieren de una subjetividad transformada, requieren de pensar diferente, ¿no? Requiere haber una transformación cultural, una revolución cultural. Y esos contenidos, para transformar esa subjetividad colectiva, pues necesariamente son contenidos artísticos. Andrés Manuel cuando habló de esto, a mí me pareció uno de los aciertos más importantes de fondo.
Andrés habló de la revolución de las conciencias. Exactamente. Y la revolución de las conciencias, lo explica Andrés en ese mismo discurso, dice, los logros materiales no tienen sentido mientras no haya un avance del ser humano como ser humano en sus valores, en su toma de conciencia sobre el país, en los valores humanos, en los valores éticos. Señores dirigentes, señores funcionarios, somos un gobierno de izquierda. Y todos los funcionarios del gobierno, de todas las secretarías, los que no quieran a la izquierda, váyanse. Porque no tiene sentido, porque si no se van, las bases los vamos a sacar. Ese es el tema, ¿no? O sea, hay una batalla cultural, y ya con esto voy cerrando. En todo el gobierno, en todo el país, se colaron una gran cantidad de priistas que solamente vienen a tratar de revivir el viejo régimen y a robar. Exacto. A ver, Gabino, corrígeme. Es casi eso una condición propia de un proceso de cambio pacífico, ¿no? Sí, pero vamos muy lento. Pacífico, gradual, vinculado a la cultura política del pasado, en el sistema de partidos. Justamente, pues está en discusión una reforma político-electoral que plantea una modificación del sistema de partidos que no ha sido modificado. O sea, con ese sistema funcional al neoliberalismo se ganó y con ese se gobierna, ¿no? Entonces, este llamado de atención que tú haces de manera muy enérgica, que comparto, pues aquí está planteado y creo que forma parte de las tareas que tenemos desde abajo y desde arriba los que asuman la obligación de hacer este proceso de cambio radical, cambio profundo, cambio cultural. Pero ni siquiera estoy hablando, mira, un cambio radical. Digo radical por ir a la raíz. Un cambio radical se dio en China, un cambio radical se dio en la Unión Soviética, se dio en Cuba, se dio en Vietnam, se dio en otros países realmente comunistas. Nosotros estamos viviendo un cambio muy ambiguo, yo entiendo, pero es la posibilidad de que en toda América Latina la izquierda triunfe con sus principios y que nos unamos en el viejo sueño de Bolívar, en esta hermandad, en esta mística bolivariana. Porque Andrés se ha declarado un estadista latinoamericano que necesita América Latina. Ahora con Lula, que por cierto ayer me dio muchísimo gusto, me bailé unas zambas solito en mi casa. Y bueno, me da mucho gusto, pero yo creo que es hora de que apretemos el paso. Sí, todo por hacer, Gabino Palomares. Muchas gracias. Qué gusto tenerte acá. Insisto, un símbolo del movimiento en la cultura, un símbolo del movimiento popular de tiempo muy atrás. Allá en casa, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según les toque. Píquele a like, siga las transmisiones de la 4TV. Nos vemos pronto.